Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga y mis hermanas también. En este día yo quisiera desearles un feliz Día de las Madres a cada una de aquellas que lo son y también a cada una de aquellas que en algún momento lo van a hacer, porque el Señor ha bendecido nuestros vientres y yo así lo creo. Más todo sea conforme a su voluntad y así también a mis hermanos que hayan tenido un día bendecido, un día lleno de la presencia del Señor. Y se me ha encomendado hablar de la palabra del Señor, la cual se va a encontrar en el libro de Isaías capítulo 3 versículo 15. Y le voy a hacer lectura en el nombre del Señor. Dice, ¿qué pensáis, vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y que también buscasen después en el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 40, versículo 1. Y el mensaje dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y para situarlo un poco en el contexto de este mensaje, en el primer mensaje del libro de Isaías capítulo 3 versículo 15, resulta de que este pueblo estaba mal ante los ojos del Señor, estaba cayendo en perversidad, incluso dice su palabra de que estaban pecando deliberadamente estaban pecando, y de que pecaban por falta de conocimiento, que su pueblo estaba cargado de maldad, era una generación de malignos. Y resulta de que Dios usa al profeta Isaías y lo usa a través del don de profecía para hablar a su pueblo, y dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los príncipes? Perdón, de los pobres, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Como queriéndoles decir, ¿qué pensáis? ¿En qué estáis pensando? Yo buscaba pensar, porque a simple vista se puede ver como lo que uno piensa. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en el mensaje, o cuando uno está tranquila y está pensando en lo que va a hacer más rato, y esas cosas, pero igual quise buscarlo, porque yo dije, a lo mejor quiere decir otra cosa también. Y es un sustantivo indicativo. O sea, el Señor estaba indicando a través del profeta Isaías, em, indicándoles qué pensáis, como diciéndoles qué pensáis. Y significa imaginar, considerar, recordar. Y en relación a esto, em, me gustaría de que recordasen de que la palabra del Señor dice que en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, en eso uno debe de pensar, y sabe de que si uno analiza ese texto bíblico, todo lo bueno, todo lo justo, si hay algo digno de honra, en eso hay que pensar. Entonces hay que pensar en Dios, porque ¿qué más es digno de honra? ¿Qué más es justo? ¿Qué más es bueno? Solo el Señor y todo lo que tenga que ver con Él. Y también dice su palabra de que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Él. Entonces, cuando vengan estos pensamientos o estas imaginaciones en la mente de uno, que pueden ser carnales, como también pueden ser como imágenes que le traigan el enemigo a la mente para turbarle, uno tiene que reprenderlo, ya sea en su mente o en voz alta, y decirle, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo sé que este pensamiento tú lo estás usando, o esto que yo me estoy imaginando,
o esto que yo estoy considerando hacer, o de esto que me estoy acordando, tú lo estás usando para turbarme a mí. Quiero recordarle también de que también la palabra de Dios dice, de que no traigamos a la mente pensamientos pasados, no traigamos a la mente los recuerdos de las cosas pasadas, porque por algo son pasadas. Y si recordamos el pasado de uno no fue tan bueno, por lo tanto, eso puede que le dañe, puede que le haga sentir mal, porque no habían cosas buenas en nosotros antes, ni tampoco nos pasaron cosas buenas por causa de nuestra desobediencia. Y para continuar, como yo le decía, el Señor dice, ¿qué pensáis? Indicándoles. ¿Qué imagináis? ¿Qué consideráis? ¿Qué recordáis? Y luego dice vosotros. Y cuando dice vosotros se está refiriendo al grupo de personas que se encontraban en ese entonces, a las personas a las cuales iba dirigido el mensaje, que era el pueblo de Israel. Y resulta de que ahora el mensaje es para nosotros. Por lo tanto, el Señor nos dice, ¿qué pensáis? ¿Qué recordáis? ¿Qué estáis considerando hacer? ¿Qué estás tú imaginando? Vosotros que majáis mi pueblo. Y majar significa deshacer o moler una cosa que tiene algo de humedad aplastándola o desmenuzándola. Deshacer o moler una cosa que tiene algo de humedad aplastándola o desmenuzándola. O sea, le está queriendo decir, vosotros que queréis deshacer o moler mi pueblo, aplastándole o desmenuzándole. Y la palabra mi determina posesión, o sea que pertenecemos a Él. Bueno, en ese entonces refiriéndose al pueblo de Israel, pero quiero decirle de que por fe nosotros fuimos injertados a la raíz genealógica del pueblo de Israel, solamente por fe, ya que Israel es de la descendencia de Abraham y Abraham es el padre de la fe. Y, y con él hizo un pacto el Señor y le dijo, por intermedio de ti todas las generaciones serán benditas. Y ahora por fe nosotros eh, nos aferramos de esa promesa y por fe fuimos injertados a esa raíz genealógica. Y la palabra a mí es muy importante porque determina posesión, que no somos cualquier pueblo, sino que somos su pueblo. Y déjeme decirle de que pueblo es la población más pequeña. Quiere decir población más pequeña y con menor número de habitantes que una ciudad. Y sabe de que para ser un pueblo tiene que tener entre 5.000 o más habitantes. Y es interesante porque uno piensa de que somos tan pocos los que creemos en Dios y esas cosas, o los que estamos atribulados y cosas así. Y déjeme decirle de que no es así. Porque imagínense, para ser un pueblo tienen que ser más o, o de 5.000 habitantes hacia arriba. Por lo tanto, somos muchos. Pero también dice población más pequeña. Y pequeño en la Biblia quiere decir de que tenemos que ser servidores. Para ser grandes nosotros, ante los ojos de Dios debemos de ser pequeños. O sea, esto quiere decir ser servidores de los demás. Ayudar a mi hermano, em, servirle cada vez que lo necesite o ofrecerle mi ayuda. Si yo lo noto triste, poder animarle, pero lo estaremos haciendo nosotros.
Y también me dice de que este pueblo em, se dedica a actividades del sector primario. Y me gustaría de que recordasen de que la palabra del Señor, como para refrescar la memoria, nos llama a nosotros a ser pescadores de hombres. ¿Usted recuerda cuando el Señor llamó, en este caso a Pedro, y le dijo, ya no serás más pescador, sino que serás pescador de hombres? Por lo tanto, aquí estamos llamados nosotros a ser pescadores de hombres. También le dice a Pedro, apacentad mi oveja, apacentad mis corderos. Por lo tanto, también nos llama a nosotros a apacentar la grey del Señor. También nos llama a sembrar para vida eterna. Sembrar para vida eterna y no para lo que perece. ¿Por qué? Porque si yo siembro para, para esto de aquí que va a perecer, su palabra me dice que el cielo y la tierra va a perecer, mas su palabra siempre va a permanecer. O sea, hasta esta carne va a perecer, se va a destruir, va a volver a la tierra. Pero en cambio que si yo siembro esta semilla que es la palabra del Señor, yo el día de mañana voy a cegar vida eterna. ¿Y qué mayor tesoro que ese? Y moléis las caras de los pobres. Y moler quiere decir desmenuzar una materia sólida, especialmente granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos piedras duras. Mi hermano, ¿y cuántas veces a uno no llegan donde uno como sin, puede decirse sin empatía? ¿Cuántas veces uno como persona habla y no se da cuenta del daño que le está causando a los demás? Y, y eso también llega a uno como un golpe hacia la persona que está necesitada, llega como un golpe eso, como un golpe que ciertamente puede destruir los frutos que esa persona está a punto de producir. Cuidemos de cómo hablamos las cosas, cuidémonos nosotros de no dañarle a ellos, porque también dice la palabra del Señor de que es normal que tropecemos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de aquel, dice la palabra del Señor. Quisiera recordarles también de que la Biblia dice en el libro de Mateos capítulo 11, versículo 36 al 40, hablando el Señor acerca de los mandamientos, le preguntan al maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quiero detenerme ahí porque dice también la palabra que ese es el primero y grande mandamiento. Y déjeme decirle que si uno lo medita, si uno amase al Señor con todo su corazón, en su corazón no habrían heridas, en su corazón no habría tristeza, en su corazón no habría rabia, no habría maldad. Y recordarle también de que del corazón, de lo que hay en su corazón, va a hablar la boca. Sanemos nuestro corazón, mi hermano, y llenémoslo solamente de Dios, solamente de lo bueno, solamente de lo grande que es el Señor, de su amor. También me dice con toda tu alma, con toda nuestra alma que no se quiere sujetar al Señor, nuestra alma que no quiere que nosotros estemos orando mucho rato, sino que le manifiesta a nuestro cuerpo que mejor dormamos, que mejor comamos y cosas así. Nuestra alma que no quiere soltar los apegos del mundo, nuestra alma que no quiere a veces ni siquiera soltar, mis hermanos, las amistades que a nosotros no nos hacen bien de antes, que no quieren soltar eso que el Señor nos está diciendo, déjalo, deja eso ahí.
y no sabemos de lo que nos estamos privando. Cuando uno toma la decisión, mi hermano, de decir, sí, Señor, tú tienes razón, y suelta esas cosas, sabe que uno siente un alivio tan grande y dice, Señor, tienes razón, porque uno tiene que recordar de que Dios es bueno y por sobre todas las cosas va a querer lo mejor para nosotros. Y aunque ahora le duela su alma, el día de mañana usted le va a agradecer al Señor. Y también dice, y con toda tu mente. Por eso es que yo le decía que es importante lo que uno piensa, porque ahí es donde está el campo de batalla. El enemigo jamás va a querer que usted tenga su mente tranquila, que usted tenga su mente sometida, su alma sometida. Jamás va a querer porque de esa manera la tiene sometida a usted. No va a dejar que usted dé buenos frutos, que usted le dé frutos al Señor. Y si amásemos al Señor verdaderamente, podríamos cumplir los mandamientos de Él. Imagínese que el segundo mandamiento, y no menor, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es amor, mi hermano. Él nos quiere recordar que Él es amor. ¿Cuántas veces no nos cuesta cerrar nuestra boca? ¿Cuántas veces nos llegamos y hablamos y no nos damos cuenta del daño que le estamos causando a los demás? Y ahora Dios nos está diciendo que Él no nos quiere así. Nos hace recordar también de que nosotros somos la luz que Él dejó aquí en la tierra, la luz que Dios dejó aquí en la tierra. Imagínense, somos su luz, por lo tanto debemos de alumbrar. Si alguno está falto de amor, arrodillémonos, digámosle al Señor, Señor, me está pasando esto, Padre, quizás me estoy volviendo indolente, Señor, estoy volviendo a hablar sin pensar. Yo quiero hacerle como una infidencia y cuando Dios me trajo a sus caminos, después de que Él hace a uno desarraigarse de todo aquello que pueda ser piedra de tropiezo en el camino de uno y saca los apegos que uno tiene más profundos. Eh, el Señor me dijo, pídeme que te enseñe a perdonar y que te enseñe a amar. Y es como típico que uno cree que está como caminando súper bien. Pero, ¿sabe? Yo me sentí morir cuando Dios me dijo eso. Porque uno piensa que va bien, como yo le digo. Y con eso se da cuenta de que no. Yo pensaba que iba, pero excelente, hasta que Él me dijo eso. Porque su palabra es más cortante que espada de doble filo. Y aunque yo me sentía bien porque Él quería lo mejor para mí, me dolió el alma. Me dolió el alma porque eso quería decir de que yo no tenía amor en mi vida. Y es verdad, uno está vacío cuando no tiene al Señor. Pero por eso es necesario, por eso es que Él me dijo, pídeme que yo te enseñe a amar, pídeme que yo te enseñe a perdonar, porque a veces tenemos espinas en el corazón, espinas del pasado quizás, cosas que no hemos guardado ahí porque nos duelen y le hemos echado tierra, pero ahí están todavía y no están sanas. Y el Señor le dice ahora que usted le pida a Él, que el Señor les enseñe a perdonar, que el Señor le enseñe a amar verdaderamente sin importar si el hermano es imperfecto. Nos quiere hacer recordar también que nosotros tampoco lo somos, que tampoco lo éramos cuando Él nos llamó a nuestro camino, pero Él no nos juzgó, que Él no nos señaló, sino que al contrario lo hizo para salvarnos por amor, porque nos ha amado por sobre todas las cosas. Imagínense que tanto nos amó Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros, mi hermano. ¿Usted cree que algo nos merecíamos del Señor? Yo creo que no, o al menos yo lo digo por mí. Yo no creo que lo mereciese, pero aún así Dios lo hizo. Y ahora yo lo mínimo que puedo hacer es intentar agradarle, para que un día él pueda decirme a mí, en lo poco fuiste fiel.
Y aquí está lo que yo le decía, de que hay de aquel por quien vienen los tropiezos. En el libro de Mateos, capítulo 18, versículo 6 al 10. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Versículos 6 y 10. Y el 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, ¿y cuántas veces uno no dice o no se cuestiona hasta uno mismo? ¿Y yo qué voy a hacer si yo no sé hacer nada? O no dice del hermano porque yo lo he escuchado. ¿Y ese hermano qué hace? Si ese hermano no ora, ese hermano no hace esto, no hace lo otro. No menospreciemos, mi hermano. No lo hagamos porque para el Señor cada uno de nosotros tiene el mismo precio. Él no hace acepción de personas. Ni tampoco le va a gustar que nosotros lo hagamos. Imagínense que nos dice que mejor nos fuese que nos colgáramos al cuello una piedra de molino de asno y que nos hundiésemos y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, mejor nos fuese a nosotros morirnos antes de hacer eso. ¿Qué quiere decir? Que viene castigo para nosotros. Viene castigo para nosotros por ser así. Por eso yo le digo, si está falto de amor, si es que quizás necesita perdonar algo, mi hermano, por favor hágalo, vaya a la presencia del Señor y dígale, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él es un experto transformando las cosas que parecían no tener forma. Él es un experto transformándolas. Y el Señor nos quiere tanto, como yo le digo, que quiere lo mejor para nosotros. Imagínense que tanto nos ama el Señor. Y quiero recordarles de también de la Biblia, todo basándome en la Biblia. No me acuerdo si al profeta Isaías o al profeta Jeremías creo, de que lo lleva en una visión donde donde un alfarero que está construyendo una vasija y resulta de que mientras la está haciendo se le dañan las manos. ¿Y sabe qué hace el alfarero? No bota ese barro, no bota ese material, sino que al contrario, empieza a arreglarlo con él mismo, hace una vasija completamente diferente y le da otra forma y otra utilidad. Y es lo mismo que el Señor hace con uno, es lo mismo que Él quiere hacer, pero depende de nosotros dejarnos también de que el Señor nos dé la forma que Él quiera. Esto no es fácil, yo lo sé, yo igual me ha dolido el alma dejar cosas atrás. Y también me ha dolido el alma cuando el Señor me ha dicho, ¿y esto que está aquí? ¿Qué hace ahí? Pero es de la única forma que el Señor pueda darle las cosas que tiene para usted. Necesita de que usted se desarraigue, que usted suelte todas esas cosas que tiene de antes, todas esas cosas que usted tiene del pasado. A veces uno tiene cosas que le duelen, que le atan de cuando uno es niña, pero tiene que soltarlas para que el Señor pueda sanarlas, para que el Señor pueda traer lo nuevo que tiene para usted. Imagínese que dice su palabra que Él tiene planes de bendición, de prosperidad para nuestras vidas, no de calamidad, no de sufrimiento. ¿Y qué hace usted entonces? Atándose con esas cosas que debiese de soltar. Imagínense cómo está su padre, cómo está el Señor sufriendo cada vez que ve ese corazón, cada vez que ve que usted sigue caminando con esa mochila en su espalda. Suéltelo, suéltelo, mi hermano, suéltelo de verdad. Que el Señor nos ayude, porque cuesta, pero con Él todo se puede.
que moles la cara de los pobres. Y, y sabe que es pobreza, no tener lo necesario para vivir o tener escasez de eso. Y el Señor nos habla de que si nosotros tenemos un poco aunque sea, que le demos a aquel que no tiene nada, porque así hizo Él con nosotros. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas eran vacías, mi hermano, seamos sinceros. No teníamos paz, no teníamos tranquilidad, no teníamos amor. Refiriéndome a mí también, porque yo no lo tenía. Y Él me da cada día cosas nuevas. Y me quiere dar cosas mejores todavía, y así también a usted. Entonces, ¿de qué otra manera demuestro yo que el Señor está en mí, que el Señor está conmigo? Si yo no puedo ayudar a mi hermano, si yo cierro la mano cuando tengo la oportunidad de darle, que aunque sea un poquito que tengamos, podamos ayudar, porque así también el Señor nos bendice a nosotros. Y dice que nos da en medida rebosante, dice su palabra. En relación a esto también, el Señor habla de las bienaventuranzas en el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12, y dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y hagan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me equivoqué, ese no era. Disculpen. Pero en relación a eso, el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Voy a buscarlo, mi hermano. Voy a buscarlo para leérselo bien. Capítulo 5. Aquí está. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabe que es pobre en espíritu? Es humilde en espíritu. Y somos bienaventurados, eso quiere decir gozosos. Gócese, gócese, mi hermano. Si usted es pobre en espíritu, gócese de verdad. Gócese, porque de usted es el reino de los cielos. Y si no es así, pidamos al Señor pobreza de espíritu, humildad de espíritu, que no nos exaltemos de una gloria que no es de nosotros, porque es del Señor. Todo lo hace Dios, todo lo hace Él. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Habla el Señor, y Señor quiere decir alguien dueño de algo, que tiene dominio y propiedad. O sea, dice el poseedor del cielo, la tierra y la creación, que tiene control y es propietario de ello. Jehová de los ejércitos. Y Jehová quiere decir que tiene existencia en sí mismo, el que fue, es y será eternamente. De los ejércitos, y ejércitos quiere decir unidad militar formada por brigada o regimientos especializados en artillería, comunicaciones, ingenieros, etc., lo cual se encarga de la defensa o ataque de un estado. Para ser un ejército deben de tener 8.000 a 10.000 soldados. Imagínese, imagínese. Y dice el Señor Jehová de los ejércitos.
todo ese ejército, mi hermano, ese ejército de 8.000 a 10.000 soldados que son expertos en defensa, en ataque, en sanidad y todas esas cosas. El Señor los tiene dispuestos a usted, los tiene preparados para usted. Usted no está sola, usted no está sola, mi hermana, mi hermano. Aprendamos a acudir al Señor cuando nos hagan daño, porque a veces lo hacen. Y ahora sí, va el versículo que yo le decía, que yo leí delante por equivocación, en Mateos capítulo 5, versículo 11 al 12, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Gozosos sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Cuando nos vituperen, cuando nos insulten, mi hermano. Bienaventurados somos, porque muchas veces, haciendo quizás la voluntad del Señor, va a llegar una persona y nos va a cuestionar y nos va a decir, como una vez me dijeron a mí: ¿y a ti quién te mandó a hacer eso? Y gócense, mis hermanos, gócense, porque está haciendo las cosas bien y el Señor está a su lado, porque si no, Él no hubiese permitido que usted pasase por eso, si no estuviese seguro de que usted lo iba a superar. Gozaos, gozaos, dice, cuando os vituperen y os persigan. Y como dice uno en el término chileno, y los cateten, y los sigan, mis hermanos, diciendo toda clase de mal contra ustedes. Pero gócense si lo hacen mintiendo, porque por eso lleva una coma. Todo mal contra vosotros mintiendo, pero solo si es mintiendo, mi hermano, porque lo bueno de cuando la gente habla de uno es que les dan un espacio a uno también, de poder colocarse a pensar, de poder ir a las plantas del Señor si es que usted está turbado y decirle: Padre, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que de verdad hice esto mal? Y le da la oportunidad de cambiar, mi hermano, de cambiar, mi hermana, de cambiar si es que de verdad están hablando con razón. Pero si lo hacen mintiendo, gócense, porque dice la palabra del Señor que vuestro galardón, o sea, nuestra merced, la disposición que hay en el reino de los cielos hacia nosotros, es grande. Es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y recuerden de que los profetas de antes, mis hermanos, cuántas cosas no pasaban. Ellos sí que sufrían y nosotros ahora no hemos pasado ni la mitad de las cosas. Quiero decirle de que viene persecución y ya está cerca. Y yo la siento, mis hermanos. Pero el Señor va a estar ahí. Y dice que no nos preocupemos de qué vamos a hablar o qué vamos a decir, porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Y que así sea. El Señor es santo. El Señor conoce sus propósitos. Y gócense, porque cuando estén tristes, cuando estén atribulados, cuando estén necesitados, el Señor va a estar ahí. Porque dice que tenemos una enorme disposición, una enorme merced en el reino de los cielos, solamente esperando que nosotros le busquemos, solo esperando eso. Y quiero que recuerden y que puedan buscar así también en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice lo siguiente, hablando del Señor cuando le estaba conversando a sus discípulos de las cosas que iban a suceder. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y,
Y eso es como una promesa, es como una promesa, es una palabra tan poderosa, mi hermano, que si usted la medita, el Señor ahí nos está asegurando de que en el mundo vamos a tener aflicción, de que estando aquí en el mundo vamos a tener aflicción, pero que Él nos está diciendo esto para que nosotros tengamos paz, de que Él es tan fiel que nos está avisando antes de tiempo, pero nos dice que confiemos, que a pesar de todo confiemos, que a pesar de todo confiemos, aunque quizás las cosas parezcan inciertas para nosotros, porque hay cosas que no sabemos, que no tenemos explicación, más el Señor sí lo sabe, y Él quiere lo mejor para usted, quiere lo mejor para mí, y tiene un ejército dispuesto a pelear por usted y por mí. No está sola. A veces la mejor manera de pelear es solamente orando, es dejándole las cosas a Dios y el Señor hace todo, porque sus ángeles pelean por usted y pelean por mí. Yo he visto las paredes de mi casa con la sangre del Señor. ¿Y sabe qué me dice con eso? Que Él guarda de mí, Él cuida de mí, cuida de mi familia. Y si lo hace conmigo, mi hermano, que yo estoy recién, ¿cuánto más lo va a hacer con usted? ¿Cuánto más va a hacer con usted? Anímese, mi hermano. Y ahora continuamos con Isaías, capítulo 40, versículo 1. Estoy es ya para terminar. Y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. ¿Y sabe qué quiere decir con eso? Aliviaos, aliviense la pena o disgusto que tienen. Pueblo mío, dice, somos su pueblo, mi hermano. Mi hermana, somos su pueblo, llamados para dar frutos que nada, 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 mi Señor impida. Nada, mis hermanos, impida que demos frutos para el Señor, que podamos seguir igual, nomás a pesar de todo, que podamos seguir sembrando, sembrando porque dice su palabra que algún día sembraremos, algún día segaremos si no nos cansamos de sembrar. Y si sembramos para vida eterna, vamos a cosechar vida eterna. Y vamos a poder entrar, mi Señor, mis hermanos, al reino de los cielos. Como yo le decía, consolados quiere decir aliviaos la pena o disgusto. Aliviense ahora, aliviense, suelten esa pena, ese disgusto que tengan, porque somos pueblo del Señor, somos pueblo de Él. Y mire lo que dice mediante las caricias y buenas palabras. Yo lo invito ahora que usted pueda sentir lo mismo que siento yo, que usted donde está, mi hermano, mi hermana, pueda cerrar los ojos, pueda sentir la presencia del Señor, usted pueda sentir sus caricias, usted pueda sentir su consuelo, usted pueda sentir la ayuda de su papá, que usted pueda consolarse, usted pueda sacar esa rabia que tiene en su corazón, usted pueda sacar esa tristeza, porque el Señor tiene todo en sus manos, todo en sus manos, Él tiene el tiempo, Él tiene la hora, el día exacto para cada una de las cosas que nosotros necesitamos, para colocarle término quizá a lo que necesitamos que termine. El Señor tiene el tiempo para eso. Y el Señor no le ha dejado. Dios está ahí con usted. Pero también necesita de que usted suelte toda esa ansiedad, todos esos pensamientos, porque no le están ayudando. Que usted suelte esa rabia, que usted suelte ese disgusto. No cuestionemos al Señor, no lo cuestionemos, ¿sabe por qué? Porque si supiésemos, mi hermano, si supiésemos por qué Dios hace cada cosa, no le diríamos nada, porque quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor, imagínese, imagínese, dice su palabra, que un padre cuando un hijo le pide
le pide algo, hace todo lo posible para dárselo. Cuanto más el Señor, cuanto más el Dios del cielo, de la tierra, inmenso en amor, inmenso en misericordia, no va a darnos a nosotros. Pidámosle, pidámosle a nuestro papá que nos ayude a perdonar, que nos ayude a amar, que nos ayude. Dígale, yo te entrego lo que yo siento, yo te entrego esta rabia, te entrego esta angustia, esta necesidad, porque estás solo estorbando, estás solo haciendo daño a mi corazón y no permite que tú puedas hacer lo que tú quieras. Pueblo mío, dice vuestro Dios, y Dios quiere decir ser sobrenatural, único, al que se le rinde culto. Es responsable de la creación y de la existencia, con poder sobre vuestro destino, sobre nuestro destino. Repito, Dios significa ser sobrenatural, único, al que se le rinde culto. No caigamos en idolatría, no caigamos en eso. ¿Cuántas veces nos hacemos de un ídolo, mi hermano, a una persona? ¿Cuántas veces nos hacemos de un ídolo a los teléfonos, a nuestros hijos? No le demos el espacio que solo el Señor se merece, que solo Dios se merece. Mire, es un ser sobrenatural, único, dice su palabra, único. Él es todo lo que necesitamos. No le demos el espacio que Él se merece a las cosas que Él nos ha dado, a las cosas materiales, quizás a la familia que Él nos ha brindado, porque eso va a perecer, mas Dios es el único que va a permanecer a nuestro lado. No le demos ese espacio porque ese también es un pecado. Y si lo tenemos, mi hermano, soltémoslo, soltémoslo, desarraiguémoslo de nosotros, porque eso no le gusta al Señor. Uno de sus mandamientos es que no tengamos dioses ajenos delante de su presencia, que el Señor nos ayude. Y dice de que es el único al que se le rinde culto. Hagámosle un culto, un servicio en nuestro hogar, alabémosle al Señor, cantémosle, le damos una palabra. Por último, si usted es el único que alaba al Señor en su hogar, hágalo, busque una palabra, mi hermano, y adore al Señor. Esos minutos quizás que nosotros oramos, que sean productivos, que sean de verdad, que podamos buscar al Señor con nuestro corazón humillado, porque así Dios se agrada. Y, y cantémosle hasta ahí mismo y pidámosle una palabra después. Y el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a llenar de su presencia. Y dice, al único que se le rinde culto es responsable de la creación y de la existencia, con poder sobre nuestro destino. No se desespere, no se afane, mi hermano, mi hermana. No se desespere de qué va a hacer, de qué va a comer, de qué va a pasar mañana, porque Dios es responsable de su creación. Y dice su palabra que si Él cuida y viste a los lirios del campo, ¿cuánto más va a hacer con nosotros? Que fuimos hechos imagen y semejanza suya. ¿Cuánto más con nosotros? No perdamos la esencia de nuestro papá, no perdamos la esencia del Señor. Podamos ser la luz del Señor donde sea que Él nos coloque y alumbrar como su luz. No perdamos la esencia de nuestro Señor, porque Él tiene poder sobre nuestro destino. Solo Él conoce nuestro mañana, solo Él conoce qué es lo que va a acontecer. Aférrese de esta palabra, mi hermano, mi hermana, aférrese con todas las fuerzas que tenga y atesórela en su corazón. Reciba, como yo le decía, las caricias de su papá. Consuélese, consuélese. Tiene su vida, pero del Señor. Suelte todas las demás cosas que el mundo nos da, porque el mundo solo nos ofrece afanes, solo nos ofrece alegrías, pero son momentáneas.
Aferrémonos al Señor, aferrémonos a Él, porque el cielo y la tierra va a perecer, más Él no. Quiero cerrar esta palabra en el nombre del Señor con una oración para que podamos dar gracias, con una oración para que Dios quite lo que deba de quitar de nosotros, aunque nos duela. Una oración para que Él pueda grabar esta palabra en la tabla de nuestros corazones. Los invito a orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Ante tu presencia estamos, Dios. Estoy yo, mi Señor, están mis hermanos, están mis hermanas, Dios. Implorándote, Señor. Implorando ante tu presencia. Dándote gracias, Señor. Dándote gracias por tu palabra. Dándote gracias, Señor Jesús, porque tú permaneces fiel con nosotros, porque una vez más nos recuerdas que estás a nuestro lado, que no nos has dejado, que has permanecido, Señor, que solo tú eres fiel. Gracias porque tú te preocupas de nosotros, te preocupas de nuestro corazón, te preocupas de consolarnos, de sanarnos, Señor. Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a poder soltar cada una de aquellas cosas que nos oprimen, Señor, tristeza, Padre, rabia, enojo, Señor, disgusto, preocupaciones, que podamos soltarlo, mi Señor, y déjalo en tus manos. Ayúdanos a no traer, mi Señor, a nuestra memoria recuerdos de lo pasado tampoco, Señor Jesús, que podamos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Sana nuestros corazones, sana nuestras heridas, Señor, heridas que quizás venimos trayendo desde hace tanto tiempo a nuestras vidas. Por favor, sánanos, pero sánanos de verdad. Sánanos de verdad, Señor. Aquí ya no nos duela. Ya no nos duela lo que antes nos dolía. Señor, rompe la estructura que quizás haya en nuestras vidas, Señor. Y haznos de nuevo. Porque dice tu palabra que aquí las cosas son hechas nuevas, Señor. Que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Que así sea, Señor, que podamos ser personas nuevas en tus manos. Que aquel que nos conocía, mi Señor, diga, ¿qué le pasó? Ya no es la misma persona que yo conocí. Que podamos alumbrar como la luz que tú has dejado aquí en la tierra, Señor, que al mirarnos puedan verte a ti, Señor, porque a ti te necesitan. Porque te necesitamos a ti, Señor, no necesitamos al hombre ni a la mujer, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Señor, quita tú lo que debas de quitar de nuestro, Padre, a los cambios que tú quieras hacer, porque sin ti nada somos, ciertamente, Señor. Estando allá afuera, teniendo todo, no teníamos nada, Señor. No teníamos nada porque nos faltaba amor, nos faltaba paz, nos faltaba tranquilidad. Mas teniéndote a ti las cosas cambiaron. Sánanos, llena nuestras vidas, toca a mis hermanos, consuélales, sánales, Señor. Del alma, del espíritu, perdona nuestras ofensas, Señor, si es que quizás ofendimos a otras personas, y ayúdanos. Sana nuestro corazón para que no lastimemos al hablar, sino que al contrario edifiquemos, Señor. Que podamos crecer, Padre, y extender nuestras ramas, Señor, para que nuestros hermanos puedan hacer. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Bendice a mis hermanos y bendice esta palabra en la tabla de nuestros corazones. Gracias, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder hablar de ti, de tu palabra, porque no la merezco, Señor. Perdónanos, Dios del cielo, y ayúdanos a ser cada día más una fortaleza. Ayúdanos, mi Señor, a soltar todo aquello que empaña tu gloria. En el nombre de Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria para siempre.